noches. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Pues se ha llegado la hora del platillo fuerte, así que pues vamos a abrir nuestras Biblias. Ahorita pues solamente un versículo, aunque es Santiago capítulo 5 del 17 al 18. Santiago 5, 17 y 18. Yo quisiera leer Primera de Reyes capítulo 17 y Primera de Reyes capítulo 18, pero es una lectura muy larga, así que pues va a ser mejor predicada solamente, no leída. El que tenga Santiago 5, 17 y 18, vamos a poner aquí y vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Gloria a Dios. Siéntense, hermanos. El tema es orar fervientemente, porque dice que Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y oró por segunda vez y llovió. Así que, hermanos, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Las pasiones son emociones, y entonces las emociones es como el miedo, como la incredulidad, abarca también ahí, que la incredulidad pues tiene que ver con la fe. Pero era un hombre semejante a nosotros, se parecía a nosotros, con la diferencia de que él oró fervientemente y dejó de llover. Y si nosotros oramos, posiblemente no deja de llover, ¿verdad? Entonces, el tema es orar fervientemente. Y hermanos, tenemos que animarnos a orar. En días pasados y todavía en el tiempo presente, hermanos, la gente anda con estrés, anda preocupada por migración. Y a veces pues tenemos algunas secuencias de temas hermosísimos de conocimiento bíblico, de doctrina, de teología, hermanos, pero a veces también es necesario pues tratar de animarnos. Y el jueves yo les decía que iba a predicar el domingo, pero como yo no sabía, ¿verdad? Y pues me tocó predicar hoy, sábado. Así que hicimos cambio con nuestro hermano Hugo. Y dije, bueno, yo le dije a algunos hermanos que vinieran el domingo, que no faltaran. Pero qué bueno que hay varios aquí de los que vinieron el sábado. Así que, hermanos, el objetivo es animarnos a orar. Y para entender lo que significa fervientemente, pues tenemos que entender un poquito acerca de definiciones etimológicas, como es el latín. Hace muchos años, o no muchos tal vez, pero hubo un hermano que se molestó conmigo y dijo, no, ¿para qué metes el latín? Hermanos, el latín está metido en muchos idiomas de muchos países, porque en el pasado predominaba grandemente, y nuestro idioma del castellano, del español, pues tiene muchísimas raíces etimológicas del latín, lo mismo que el inglés. Por ejemplo, por ahí hay una definición que tengo por ahí, ahorita no la encuentro aquí, intensidad. La palabra intensidad, por ejemplo, in significa dentro, y aquí en Estados Unidos, inside, por ejemplo, yo ni hablo inglés, pero sé que inside es adentro. Entonces es un ejemplo, ¿verdad?, de que no solamente dentro del español, del inglés y de muchos otros idiomas está presente el latín. Así que, hermanos, la palabra ferviente viene del latín fervere, que significa hervir. Hervir significa celoso. Una persona que es celoso, un hombre que alguien le mira a la mujer, o a una mujer que alguien le mira al esposo, o sea, dice uno, ya está enojado, ya está hirviendo en celos. Entonces, es fervoroso, ¿no? Entonces, es apasionado, como Elías, que era sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Es una persona ferviente, es una persona muy sentimental, muy emocional, exagerado, alterado, ¿verdad? Es ardiente, que ardiente es lo mismo que hervir. Entusiasta. Por ejemplo, hay jóvenes
que son entusiastas, tienen un carácter tremendo y no los detiene nada, se proponen algo, o simplemente un joven que tiene 18 años se pone a trabajar duro, y ya un viejo como nosotros, hermano, pues no, qué esperanza que vayamos a trabajar del mismo nivel de ellos. Entonces son impetuosos, que la palabra impetuosa también se utiliza por aquí, algo así. Entonces, del ferviente latín, Elías era un hombre que tenía un celo ardiente por las cosas de Dios. Y hay personas que tienen celo, pero es un celo de fanatismo, de ignorancia. Pero Elías tenía un celo santo. ¿Y por qué tenía un celo santo? ¿Por qué oró fervientemente? Si en el Antiguo Testamento había 613 mandamientos, 613 en la ley. ¿Por qué Elías se fijaba en uno? Bueno, es que él estaba viendo que el pueblo de Israel, hermano, se desviaba tras la idolatría, se desviaba tras los dioses falsos. Y el profeta Elías, hermano, enseñó muy bien al profeta Eliseo. Al profeta Elías le decía sus cosas en su cara al rey Acab, y le decía sus cosas al rey Ocosías, ¿no? Y Eliseo era igual. Eliseo en otra ocasión no le habló tan fuerte a un rey que llegó ahí. Dice, si no viniera Josafat aquí contigo, dice, ni te recibía. Se imagina un profeta que le dijo al rey, ni te recibía. Entonces eran gentes muy directas, hermano, que tenían un celo santo, ¿verdad? Entonces, en el capítulo 17 y capítulo 18, hermano, por ahí de que no vaya para allá, porque son capítulos que pensaba leer para sustentar el tema de orar fervientemente, hermano. Podemos darnos cuenta de que, bueno, es en Segunda de Reyes, perdón, del capítulo 1, del 1 al 16, pero no vaya por ahí. Resulta que, hermano, el rey Ocosías un día andaba en guerra con los sirios y de la ventana de su casa se cayó, no sé qué pasó ahí, y se puso gravemente herido, enfermo de la caída, y mandó gente, dice, vayan a consultar a Baal Zebub para ver si voy a sanar o no. Y bueno, la gente que envió el rey Ocosías, pues ahí va a preguntarle a Baal Zebub, un dios falso, una idolatría, una herejía. Y entonces Dios le dice a Elías, ¿sabes qué, Elías? Dice, ve y córtales el camino a aquellos, dile que el rey Ocosías se va a morir, que ni vaya a preguntar, ¿no? Que habiendo Dios en Israel, ¿por qué anda yendo allá? Y no, pues no le dijo Dios 2 veces a Elías, de por sí que era celosísimo. Un ejemplo de un celoso como Jonás. Le dice Dios, ve a predicar a Nínive. ¿Y qué prefirió Jonás? Jonás prefería irse al infierno, pero que no se salvaron los de Nínive. Había un celo santo tremendo porque aquella gente era ignorante, pero es que no le habían predicado el evangelio. Lo que pasa es de que había un nacionalismo tremendo de una guerra entre Israel con los demás países. Y por eso cuando Dios mandó a Jonás, no, pues este era celoso, a él no le gustaba que la gente adorara imágenes. Una imagen, ¿qué es, hermano? No tiene espíritu, no tiene vida, es una fotografía, y la gente se le hinca y le tiene un temor, una reverencia, un respeto, y tratan de disfrazarle la idolatría y dicen, no, pues no es idolatría, y ya le cambian el nombre. Pero es lo mismo, a Dios no le gusta eso. Entonces, esta gente era tremenda. Elías era tremendo, hermano, oró fervientemente, hermano, porque el pueblo de Israel se estaba yendo por ahí. Y resulta, hermano, que allá en capítulo 17, capítulo 18 del libro de los Reyes, hermano, pues resulta de que Elías tiene pláticas con Dios. Le dice Dios, ¿qué andas haciendo por acá, Elías? Dice, no, es que ando huyendo. Era una vergüenza, por eso se quería morir. Se echó debajo de un arbolito que se llama un enebro en el desierto, ahí a que le pegara un poco la sombra o a morirse ahí, y empezó a orar a Dios. Señor, mejor quítame la vida, dice, ¿para qué la quiero? Cuando lo leemos y nos metemos a profundidad a leerlo, no necesitamos interpretación. Aquel hombre iba avergonzado porque le iba huyendo a una mujer, a Jezabel, la mujer de acá, porque le dijo que lo iba a matar por haber matado a sus profetas falsos. 850 falsos profetas que los degolló, y le mandó un recado. Jezabel dice, así me hagan los dioses y aún me añadan, si no te corto la cabeza. Y aquel hombre se fue a huir. Allá en el desierto, hermano, tuvo encuentros con Dios. Pero todo, ¿por qué fue todo eso?
Eso fue, hermano, precisamente por haber orado fervientemente. Es que oró fervientemente, hermano, y ocurrieron milagros tremendos. Dejó de llover y a raíz de eso, hermano, hizo 8 milagros por todos. Y no solamente 8, sino que sucedieron otros 24 milagros. ¿Por qué? Porque en 2 de Reyes 2:9, ahí si quiere usted vaya, porque es solamente un versículo, 2 de Reyes 2:9, le dice Elías a Eliseo, dice, pide lo que quieras, dice, porque voy a ser quitado de ti. Y Eliseo dice, yo quiero el doble de tu espíritu. Entonces, Elías hizo 8 milagros, Eliseo hizo 16. Entonces fueron 24 milagros en total. ¿Por qué? Por orar fervientemente. ¿Cuántos milagros no podremos nosotros en el nombre del Señor Jesucristo hacer? Que el que los hace es Dios. Pero Elías, hermano, dice, vive Jehová que por mi palabra no va a llover. Ah, caray, ¿por la palabra de Elías o por la palabra de Dios? ¿Ah? Pues era por la palabra de Dios, pero Elías dijo, por mi palabra. Entonces, hermano, tenía un celo santo tremendísimo. ¿Cómo dice 2 de Reyes 2:9, hermano? Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras y haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Entonces, ahorita más adelante vamos a ver 8 milagros del profeta Elías. Ya no vamos a ver los 16 más del profeta Eliseo, porque ya se los contamos y bueno, no vamos a predicar tanto a Eliseo, sino que simplemente con ese versículo, cuando Dios le dio el doble de su espíritu a Eliseo, si usted los cuenta, póngase a leer, se va a emocionar. En su casa póngase a leer y va a ver que Elías hizo 8 y a ver si los encuentra. A ver si los encuentra, no va a decir, no, pues nada más fueron 7, pues nada más fueron 6. Entonces, hermano, Elías tenía un celo ardiente, tremendísimo. Y eso nos indica a nosotros que debe ser un celo santo. Para tener un celo santo, hermano, nosotros necesitamos leer Biblia, conocer doctrina. Y bendito sea Dios que tenemos doctrina aquí. Tenemos doctrina. Nunca falte cuando esté predicando nuestro hermano Hugo, porque está libro por libro, verso por verso, se entiende mucho más a profundidad. Y si le pone atención, usted también va a empezar a aprender a interpretar Biblia. No va a necesitar exactamente ir a un instituto bíblico para interpretar. Si usted se emociona, se goza, y no es malo decir se emociona, porque ese mismo hermanito que no quería que yo hablara de latín, dice, no, tú no digas emoción, es fe. Bueno, es que tenemos sentimientos, son emociones, nuestro corazón, nuestro alma. Todo ser humano tenemos sentimientos. Hay niños chiquitos, hermano, que apenas empiezan a caminar, hijos de cristianos, ¿no? Como hay un hermanito que ahorita le sirve a Dios, ¿no? Un hermanito que se llama Daniel, ya se va a casar por ahí, me invitaron a la boda ahora en diciembre, que se casa próximo diciembre. Pero cuando estaba chiquito, hermano, que oía música él, pues como niño, él no distinguía una música de otra. Escuchaba música y empezaba a bailar. Y mi pastor, el hermano Severo Muñoz, decía, mira el mundanito. No es que fuera mundanito, sino que la música mueve, emociona. Entonces, hermano, Elías tenía un celo ardiente, santo, y le ayudaba a detectar, era enemigo fuertemente de la idolatría. Hay muchos tipos de idolatría, pero al que se refería a Elías, hermano, era a las imágenes, a los dioses falsos, hermano, a que la gente se desviara y fuera para allá. Hoy día sabemos que hay diferentes tipos de idolatría, principalmente en el del corazón. ¿Qué es lo que te aparta de Dios? ¿Qué es lo que te impide leer la Biblia? ¿Qué es lo que te impide orar? ¿Qué es lo que te impide muchas veces venir a la iglesia? Algo te detiene, un tipo de idolatría. Por eso dijo Cristo, dice, el que pierda su vida por causa de mí, del Evangelio, la hallará. Y el que piense ganar su vida, la perderá. Entonces una persona que no le dedica tiempo a Dios porque pues quiere estar descansando bien en el sillón ahí haciendo otra cosa, hermano, entonces puede perder su vida porque no busca a Dios. Elías era un hombre celoso, con celo santo. Entonces, por ejemplo, hoy día, ¿en qué nos podemos distinguir de la gente? Nosotros nos podemos distinguir, hermano, en que no vamos a andar diciendo aquel es salvo y aquel no. ¿Por qué? Si estamos en Cristo Jesús. Vamos a aprender a detectar las verdaderas herejías. Hay iglesias donde todos danzan, pero también se predica la palabra de Dios.
que no danzamos nosotros, no danzamos, pero no significa que ellos se van a perder por danzar, ¿verdad? Hay iglesias donde todos aplauden, nosotros, pues algunos aplauden, otros no aplauden porque hay libertad aquí, ¿verdad? Pero hay iglesias que dicen, no, allá se van a perder porque aplauden. Hay iglesias que en su ignorancia dicen, no, allá se van a perder porque tienen batería, ¿verdad? No, la batería es creación de Dios, Dios la creó. Que porque hubo tambores cuando se formó Satanás, cuando Dios hizo a Satanás, sí, porque Dios estaba contento y estaba ahí. ¿Agarró de sorpresa a Satanás a Dios, revelándose? No. ¿Por qué lo crearía Dios? ¿Alguien de ustedes se imagina por qué lo creó Dios? Para probarlo a usted y a mí. De lo contrario, nos hubiera hecho robots Dios, pero nos dio libre albedrío, y ese libre albedrío solamente ocurre, como les he dicho, cuando se predica el Evangelio. Cuando usted acepta o rechaza el Evangelio de Jesucristo. Porque si no, ya cuando se va, se vuelve a dormir otra vez. Y por eso dice el Señor, despiértate tú que duermes, levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo, porque la persona que no tiene a Cristo está muerta en delitos y pecados, está dormido. Y físicamente, cuando yo le hablaba a muchas personas del Evangelio, hermano, hay jóvenes fuertes, sanos, que les estoy hablando del Evangelio y empiezan a ver, tuercen los ojos bien ahí, hermano, y apenas nos acabamos de sentar a platicar. Y digo, no, este es un ambiente tremendo, es un ambiente espiritual. Viendo no ven y oyendo no oyen, entonces son gente que no van a ir con Dios. ¿Ya? Entonces, hermano, lea usted Filipenses 2:3. A ver, lea un varón Filipenses 2:3 y una hermana que lea Romanos capítulo 2, versos 7 y 8, para que no andemos contendiendo por cualquier detallito en las iglesias. Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. Sí, o sea que no vamos a andar presume de que sí sabemos y que tú no, ¿verdad? No hay nada por contienda. ¿Qué te vas a perder porque tú danzas? No, hermano, ¿cómo se va a perder nomás porque danza? Nosotros no danzamos, y la danza, por cierto, no es bíblica, pero ¿qué está haciendo? No están pecando. Se propicia para otros ambientes negativos espirituales, que hay iglesias, hermano, donde ya cuando están danzando mucho, pueden entrar en un éxtasis, y un predicador que no es de Dios les puede hacer una psicología colectiva, y hermano, y pueden caer al piso, tipo hipnotismo colectivo, como dice Romanos 2, versos 7 y 8. Vive pena a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. ¿Y el siguiente? Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Sí, o sea que una persona que no obedece a la verdad, obedece a la injusticia, ira y enojo para los contenciosos. Son gentes, hermano, que si a usted le dicen, no, pues no hay infierno, no te creas, no hay infierno, apártese de ahí, eso sí es una herejía. Que Cristo no es Dios, apártese de ahí, eso es una herejía. Que no vamos al cielo, bueno, entonces ¿para qué venimos a la iglesia? Vamos al cielo, allá tiene Dios. Y Dios no hace acepción de personas, como dicen la doctrina testiga de Jehová, que unos allá con Dios, 144,000 nada más, y que los demás acá en la tierra, que porque no son dignos. No, dice la Biblia que Dios no hace acepción de personas. Amén. Gloria a Dios. Que le digan que la Trinidad no existe, hermano, aléjese de ahí. Que el Espíritu Santo de Dios no es una persona, aléjese de ahí, son doctrinas heréticas. Por eso el profeta Elías estaba celosísimo, era un celo santo. Entonces usted, para que conozca las doctrinas de Dios, hermano, póngase a leer la Biblia para que tenga un celo santo de Dios. Entonces, fervere, según el diccionario, también significa vigor en la oración. Usted tiene que tener vigor cuando se pone a orar. ¿Qué es vigor? También de latín, porque hablamos, como ya le decía, el idioma español, y el idioma español tiene muchísimo de latín. Entonces, si entendemos nuestro idioma,
entenderemos mejor el español. Y en este caso, tantas definiciones del diccionario podrían significar español bíblico. El español bíblico lo dan en los institutos bíblicos también, ¿verdad? Entonces, vigor significa estar en plena vida. O sea, vigere viene de vigere, estar en plena vida. La palabra or significa resultado. Es el resultado de estar en plena vida. Cuando una persona está vigorosa, está en su juventud, tiene fuerza, tiene vigor. Entonces, ¿cómo debe de orar usted? ¿Cómo debe de orar? Y debe ser diario, como el maná. Ya ha leído usted por ahí que Dios les envió maná del cielo a los judíos en el desierto por 40 años. Tenía que ser diario cuando lo juntaban. No podían juntar para 2 días porque se podría y Dios se enojaba. El único día que podían juntar doble era el viernes para que el sábado no tuvieran que juntar. Entonces nosotros tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios, de la oración diario. No crea que con una oracioncita bien ferviente, con mucho ayuno. Le digo porque yo cuando empecé en las cosas de Dios, así pensaba yo. No, yo me metí en ayuno, antes ayunaba mucho y ahora ya no. Ya estoy viejo, ya no le entro fácil al ayuno, ¿verdad? Al menos no haya problemas fuertes, porque cuando hay un problema fuerte, se hace uno lo que sea y se mete uno en el ayuno. Pero entonces, hermano, cuando ayunaba tremendo, gloria a Dios. Así que significa estar en plena vida. Usted tiene que orar, tiene que ayunar, tiene que ser diario. Porque si usted le piden oración y ayuno un solo día y dice, no, pues para que me aguante mientras dura Donald Trump en la presidencia, no. Ore diario. Ore diario. Y es necesario, hermano. Aquí hay muchos hermanos que pues están indocumentados. Están indocumentados. Y hermano, es que ya hay un trabajo, hay una comodidad. Hay muchos que pueden tener casas. Y dicen, ¿qué va a pasar si me mandan por allá? Y lo que he trabajado aquí, y mi familia aquí, y si me mandan para allá, y si se desune la familia, ¿qué va a pasar? Y hay un estrés. Hay personas que dicen, no, pues yo me voy para allá y allá trabajo. Y bueno, está bien. Y como los solteros está bien. Pero cuando deben dinero, cuando hay estrés, pero si oramos diariamente, y ese es un problemita, pero no crea que solamente migración. Hay problemas de diversos, de diferentes, que si usted sabe orar con vigor, con fuerza, con energía, con intensidad, ¿no? Que haya gracia delante de los ojos de Dios. No significa como yo le hago a veces, eso no significa orar fervientemente. Y sí lo hago para hacerlo fervientemente, pero no es ahí lo que ve Dios. Yo me tomo un cafecito y viera que me suelto a orar. Me da un gozo y me pongo a orar como si estuviera orando fervientemente. Que yo creo que el café, pues, no es pecado, ¿verdad? Pero eso no es orar fervientemente exactamente. Nos ayuda físicamente, pero no espiritualmente, ¿verdad? Entonces, hermano, póngase a orar. Y si siente que no sabe qué es fervientemente, tómese un cafecito bien cargadito y al rato póngase a orar. Y se va a dar cuenta que si se emociona leyendo por ahí algo, que le saque las lágrimas en la lectura bíblica y aproveche cuando llore. Se deje de orar y deje de leer la Biblia y póngase a orar fervientemente. Para parecernos a Elías, hermano. Elías oró fervientemente y dejó de llover 6 meses. Entonces, por lo tanto, vigor significa fuerza o energía de persona o cosa, o actividad impetuosa con la que se hace algo intensamente. Una actividad impetuosa, intensa, que se ponga usted a orar ferviente y diga, no me levanto de aquí hasta que Dios tenga misericordia de mí y me oiga. Y cuando Dios vea eso, un día se nos acabó el dinero que teníamos. Mi hija Alejandra, como ya muchos saben, le dio cáncer cuando era niña. Y yo había recibido un dinero de una liquidación de una empresa que me habían dado como 35,000 pesos mexicanos, que en aquel tiempo era mucho. Pero se fue acabando con eso del cáncer, hermano, y dije, ¿qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Le dije a mi esposa, oye, ¿quieres dejar de comer por gusto? ¿Ah? ¿O por necesidad? Y me dice mi esposa, ¿por qué?
Por gusto, porque hay que ayunar. Por necesidad, pues mejor no ayunamos y al rato vamos a dejar de comer por necesidad. Le digo, ponte a cuidar el negocio, le digo, un puestecito pequeño que teníamos ahí de abarrotes. Ponte a cuidar y yo me pongo en ayuno. 3 días, no agua, no comida, y en la costa, hermano, en el calor. Yo llevaba 1 día y medio cuando me contesta Dios. Sin que nadie le dijera a un hermano de mi esposa que llega el hombre. Él pensó que yo le iba a dar permiso de vender gasolina, porque esa era la idea de él. Y llega y dice, María Elena, ¿dónde está Fernando? Y pues yo escuché, casitas de tabla, de cartón. Dice, ahí está descansando, porque ella no le iba a decir que yo estaba en ayuno. Dile que si va a vender gasolina o me deja vender a mí. Él quería vender gasolina en el terreno de nosotros, porque era un terreno comercial ahí, en la pasadera de la gente. Y dice mi esposa, pues, es que no tenemos tambos. No, no hay ningún problema, yo tengo tambos, yo se los presto de los mismos que me dio Fernando. No tenemos camioneta, no se preocupen, yo no les cobro, yo le traigo la gasolina para que vendan. No, hombre, yo ya vistiendo, me digo, Señor, gracias que me contestaste. Al día y medio, ya no teníamos dinero. Ganábamos 30 pesos de las 6 de la mañana a las 9, 10 de la noche en el puestecito de abarrotes. ¿Qué eran 30 pesos? Eran nada. Y los guardábamos a piedra y lodo para que mi esposa se fuera al DF desde Michoacán. Nomás para el puro pasaje. Mal comidos todo el tiempo, nomás puro frijol y huevo para ahorrar para el pasaje. Pero cuando nos metimos en ayuno, yo no sabía que mi esposa también ayunó. Cuando nos metimos en ayuno, Dios contestó al día y medio. Yo tenía una tina ahí y en esa tina echábamos, se llenaba de billetes, porque vendíamos gasolina revendida. Yo la traía del puerto y la vendía en el pueblo. Y la gente le gustaba, y como la gente tardó años en robarme, porque no saben hacer cuenta a la gente. Oye, ¿cuánto le ganas? Bueno, cuando más le ganaba yo era 30 centavos por litro. 30 centavos en 1 litro, sí. No hacían cuentas. Pero 30 centavos en 200 litros eran 20, ¿eran cuánto? 60 pesos. Y un peón ganaba 60 al día y yo vendía 6, 8, 10 tambos al día. Entonces, hermano, Dios es bueno cuando nosotros oramos fervientemente, cuando lo deseamos, pues. Si usted no lo desea, hay personas que no desean, se hincan y ay, es que Dios no me hace milagros. Pues no le pide fervientemente. Hay un hermanito que lo agarraron predicando el evangelio por allá en la montaña y le dijeron, te vamos a matar porque andas perturbando aquí a la gente. Aquí, ¿quién te va a defender? Ustedes dicen que hay milagros, dice aquí tiene tiempo que no llueve, te damos 3 horas y si a las 3 horas no llueve te vamos a matar. Gente idólatra. Y lo amarraron ahí y dijeron, te damos 3 horas. Aquel hombre, ¿qué cree que hizo? Oró fervientemente, Señor, que haz que llueva, me van a matar, y llovió. Hermano, ¿qué necesidad tiene usted? ¿Quiere un problema? ¿Quiere un problema para orar fervientemente? O practíquelo. Si no puede, le digo, tómese un cafecito para imitación. Hermano, es necesario. Por migración, no, por cualquier otro problema que haya. ¿Ah? Entonces, orar con fervor significa orar fervientemente, orar con fuerza, con energía, de una persona o cosa o actividad impetuosa con la que se hace algo intensamente. ¿Qué es intensamente? Viene del latín intensus. Intenso significa in, dentro. Tensi, extendido. Dar, cualidad. Intensidad, fuerza que se despliega en una cualidad. ¿Cuál cualidad tiene usted? La oración. ¿Usted ora? Bueno, esa es una cualidad. Hágalo intensamente, fervorosamente, con vigor, con energía, con ganas, con deseo. ¿No? Intensidad, fuerza con que se pronuncia un sonido. ¿Cuál es el sonido? La voz. Intensidad, fuerza con que se pronuncia un sonido o un enunciado. ¿Alguien me dice qué es un enunciado? Un enunciado es una oración, un conjunto de palabras que forman una oración. En este caso es secular.
según el diccionario, pero nosotros oramos a Dios en el Espíritu. Entonces, eso es que tenemos que hacerlo intensamente, con fuerza, con energía, con vigor, fervorosamente, con confianza de que Dios nos oye, imaginándose lo que queremos en Cristo Jesús. Que alguien está paralítico, como yo, pasé 4 meses en silla de ruedas. Todos los días en la mañana yo me despertaba y sabía. ¿Qué creen que soñaba yo todos los días por 2 meses? ¿Qué creen que soñaba? Que andaba caminando. A tal grado que un día me levanté, hermano, y yo tenía la costumbre de que me sentaba en la cama y me impulsaba con la mano y me paraba como resorte. Era una costumbre, una manía que tenía en las mañanas. Y esa vez que me levanto y cuando iba para arriba, hermano, que me acuerdo que tenía que abrir los pies y que aflojo los pies para sentarme otra vez, y me quedé quieto y dije, ¿me dolió o no me dolió? Dije, no me dolió. Y que me paro y empiezo a caminar poquito, pero me siento y dije, no me vayan a ver. Regañada me hubiera puesto mi esposa si me ve caminando. Hermano, cuando usted piensa y piensa en Dios y se pone a orar fervorosamente, hermano, Dios le va a oír. Dice la Biblia que si tenemos la seguridad de que Dios nos ve y nos oye, tenemos la confianza de que nos contesta. No significa que le vamos a doblar la manita a Dios, porque es en la perfecta voluntad de Dios, hermano, pero nosotros vamos a declarar lo que no es, como que ya fue. Eso no obliga a Dios, ni tampoco vamos a hacer como la confesión positiva que les decía yo la semana pasada. Hay personas que tienen una falsa doctrina, una falsa religión, una herejía que se llama la confesión positiva. ¿Y cuál es? Cuando usted escuche que una persona dice, ¡decreto! Ese está loco. ¿Quién es para decretar las cosas de Dios? Declaro. ¿Quién es ese para declarar? Pero es que se van al extremo en la confesión positiva. Y nosotros hacemos uso de la confesión positiva, pero en la perfecta voluntad de Dios, cuando Él quiere, si Él quiere, como la oración del Padre Nuestro. Hágase, Señor. ¿Qué dice? Tu voluntad. Nosotros no le ordenamos a Dios. Y esa confesión positiva mete una doctrina falsa más grave, más fea, más grandísima. ¿Sabe qué dicen? Es que a Dios le gusta que le demos órdenes. Dale órdenes al Señor. ¿Se imagina? Eso es una herejía. Pero Elías no tenía herejías, tenía un celo santo. Eso le llevó a orar fervientemente. Gloria a Dios. Así que, hermanos, ¿cuál era la biografía de Elías? Elías, hermano, era un tremendo ese Elías. Oraba fervientemente. Elías desencadenó 24 milagros, como les decía, 8 de él y 16 de Eliseo. Leímos Santiago 5, 17 al 18 y ahí vimos 2 milagros, que fue el número 1 y el número 6. Entonces, ¿cuál fue el segundo milagro que hizo? El segundo milagro que hizo Elías, hermano, fue que él dijo que iba a dejar de llover. Hermano, fue el primer milagro. Y se topa un día con el rey Acab. Vamos a ver si no me acuerdo de Primera de Reyes capítulo 1. Primera de Reyes capítulo 1. A ver si no me equivoco en la cita. Cuando dice Elías, por mi palabra. No, es Primera de Reyes capítulo 19. No, a ver. Primera de Reyes, ¿cuál? 17.1, no hay muy lejos. Primera de Reyes 17.1. Dice Elías, sí, ahí está. Dice el capítulo 17 de Primera de Reyes. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino ¿por qué? Por mi palabra. Entonces, el primer milagro que hace Elías es
que deja de llover. Porque él, hermano, después, en otra ocasión, se mira con el rey Acab y le dice a Acab, tú eres el que anda turbando a Israel. Dice, no, dice, yo no lo ando turbando, tú eres el que lo turba por encaminarlo a la idolatría. Entonces, por la fe, el celo de Elías, es que dejó de llover, hermano. Y entonces, dice, congrégame, dice, a tus 450 profetas de Baal y a tus 400 profetas de Acera. Dice, y el Dios que conteste con fuego, ese es Dios. Dice, y entren ustedes, porque ustedes son muchos, eran 850. Les doy chance, le dijo Elías. Y empiezan a danzar, empiezan a cortarse la piel para chorrear sangre, porque de esa manera sentían que lo hacían con más frenesí. Porque también fervientemente tiene que ver una palabra por ahí, es un como sinónimo, frenesí. Y aquella gente danzando y chorreando sangre, y Elías burlándose de ellos. ¡Ah! Grítenle más fuerte, no sea que Baal esté dormido, a lo mejor salió de viaje, no los oye. Riéndose Elías, hermano. Y cuando le toca el turno a Elías, dice, Señor Dios Todopoderoso Jehová, respáldame, Señor, que yo todo lo hago por tu palabra. Que caiga el lumbre del cielo y consuma este holocausto. Y en cuanto terminó la oración, hermano, que cae lumbre. Y Elías todavía burlándose a la gente, dice, pónganle agua, dice, no sea que caiga lumbre y se vaya a quemar. Se acabó el agua, era tan intenso el fuego, hermano, que cayó del cielo, hermano, que se acabó, se quedó seca el canal de agua alrededor del holocausto. Ese fue el segundo milagro. ¿Y cuál fue el tercer milagro? Tiene que salir Elías, hermano, a comer por allá. Llegó hasta Sarepta de Sidón. ¿Dónde es Sidón? El puerto de Sidón actualmente está en el Líbano. Así que Elías fue a Sarepta de Sidón allá. Y en Sarepta de Sidón había una viuda. Había una viuda, hermano, y le dice, dice, la vio que andaba recogiendo leña, dice, o sea, voy a parafrasear. Seguramente Elías dice, si esta anda juntando leña, tiene harina y tiene aceite. Le dice, ¿me regalas un vaso de agua? Sí, ahorita vengo. Dice, de paso me traes una torta. Y se para la mujer, dice, ¿sabes qué? Nomás tengo una torta para mi hijo y una torta para mí. Comérnosla y morir de hambre. Tengo poquita harina en la tinaja y poquito aceite en la vasija. Y le dice Elías, dice Jehová que no te va a faltar la harina en la tinaja ni el aceite en la vasija. Tráeme a mí primero. ¿Ah? Y aquella mujer, ¿qué pensaría? Sigo parafraseando. Seguramente dice, no, pues, que se va a multiplicar la harina, que al cabo ya me voy a morir de hambre, se la voy a traer, hombre. Se la llevó y nunca se acabó la harina, nunca se acabó el aceite. ¿Y cuál fue el siguiente milagro que hizo Elías? Pues resulta que se le muere el hijo a la mujer, a la viuda. Y aquella mujer le dice, ¿qué tengo contigo, varón de Dios? Has venido a traer a mi memoria las iniquidades de mi juventud. ¿Has hecho morir a mi hijo? Aquella mujer, cuando miraba a Elías que él era santo en su forma de predicar el evangelio, sabía que era pecadora, se acordaba y por eso le reclamó. ¿Qué tengo yo contigo, varón de Dios, que has traído a mi memoria las iniquidades de mi juventud? Y Elías le dice, dame tu hijo. Se sube y se mete a su recámara Elías donde estaba hospedado, hermano, y se tiende sobre el niño 3 veces y ora a Dios. Señor, haz que el alma de este niño vuelva a él. Aún a la viuda en la casa donde estoy hospedado has afligido, haciéndole morir a su hijo. Dale vida a su hijo. Y Dios hizo el milagro. Hermano, y entonces el rey Acab, hermano, no, perdón, este no fue el rey Acab, este fue el rey Ocosías. El rey Ocosías mandó, hermano, gente a que trajera a Elías para acá, a que lo viera. Y llega el militar con 50 gente y dice, varón de Dios, ven acá. Y enojas Elías. Dice, si soy profeta de Dios, que caiga el hombre del cielo y te consuma a ti y a tus 50. Y cayó el hombre del cielo, hermano. Y el rey volvió a mandar otros 50 y dice, profeta de Dios, ven acá. Y se enoja otra vez Elías.
Si soy profeta de Dios, que caiga el hombre del cielo y te consuma. Y el rey mandó a otros 50, pero el otro ya no fue tonto. El otro llegó y se le hinca y dice: Señor, ten misericordia de mi vida, no me vayas a matar. Y le dice Dios a Elías: ve con él. Así que, hermanos, luego el otro milagro es que llueve nuevamente. Llueve nuevamente. Y el último milagro que hizo Elías, hermano, le decía a Eliseo: ¿sabes qué? Quédate aquí, espérame aquí. Y decía Eliseo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. ¿Por qué? Porque ya le había dicho Elías: ¿qué quieres? No, pues el doble de tu Espíritu Santo. Si me ves cuando yo sea arrebatado, te será concedido. Quédate aquí. Dice: no, yo no me quedo. A donde vaya yo voy. Así que, hermano, el último milagro que hizo Elías, estaba el Jordán ahí lleno de agua, impetuoso. Con el manto lo golpea el río y, hermano, se abre el río como el mar Rojo, así como cuando pasó Israel como por tierra seca. Y pasa por tierra seca aquel hombre. ¿Y qué creen que pasó? Por orar fervientemente, Dios se lo llevó vivo. Y Cristo viene otra vez. Ore fervientemente, que no se vaya a quedar. Dígame usted, ¿quién de nosotros somos perfectos? Yo me equivoco, usted se equivoca. Somos pecadores redimidos. Redimidos significa que estamos aptos para ir con Dios, porque nos ha dado de su Espíritu Santo para tener dominio propio y no hacer lo malo. No cometer pecado. Y se queda Eliseo: Padre mío y gente de a caballo. Se arrimaron unos carros de fuego, hermano, ahí con unos caballos. Seguramente que esos caballos era algo mecánico, me imagino yo. Yo creo que no eran caballos de los que conocemos de carne y hueso aquí. Eran naves espaciales, hermano. Padre mío y gente de a caballo. Y nunca más lo volvió a ver. Y Elías se lo llevó Dios vivo. Y muchos piensan, y yo también pienso, que va a regresar otra vez Elías. Porque dice la Biblia, está escrito que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Y pronto, cuando empiece la semana 70 ahí en Israel, hermano, ahí podremos ver a dos profetas. Que si no es Elías y no es Moisés, eso no importa. Pero sí apareció a Pedro, ¿no? ¿Mande? Elías apareció a... Sí, se le apareció a Pedro, a Jacobo y a Juan en el monte de la transfiguración, en el capítulo 17 de Mateo. Está vivo. Y alguien, sacando deducciones lógicas, supuestamente dijo que Moisés está vivo también, que por eso vinieron los dos. Y esos profetas que van a luchar en contra del anticristo en la semana 70 harán los milagros que hizo Elías y Moisés. ¿Cuántos quieren ver eso? No, yo no. No, porque va a ser en la gran tribulación. Se supone que nos vamos antes de la gran tribulación. Ahora que les soy sincero, yo no sé si nos vamos a la mitad de la gran tribulación o antes, pero la gran tribulación no la vamos a pasar. Sí va a haber persecución, gente que la puedan descuartizar viva para que reniegue de Cristo posiblemente. Eso ya ocurrió en el pasado. Eso es una tribulación, pero eso no es la gran tribulación. ¿Qué es la gran tribulación? Granizos de 22 a 33 kilos. Hundimientos de continentes, hermano, bueno, de fracciones de continentes. Hundimientos de islas, terremotos grandísimos, hambres, guerras, pestes. Animales que van a salir de entre la tierra y van a picarle a la gente. Su piquete va a ser como aguijón de escorpión. ¿A cuánto les ha picado un alacrán? Levante su mano. A varios, a mí también. A mí nunca me había picado un alacrán y un día que me puse una bota de trabajo en la mañana para irme al trabajo, me picó. Y me dice mi mujer: ¿qué te pasó? Le digo: me picó un alacrán. Y nunca en la vida me había picado un alacrán. Y yo supe que era alacrán. Esa gente que va a ser atormentada con unas llagas de pus que le van a salir, hermano, porque traigan la marca de la bestia. Aquella persona que siga practicando el pecado y que no tenga temor de Dios, hermano,
va a ir allá. Va a ir allá. Lea la Biblia. Ya ha oído que es pecado. Pero si no ha nacido de nuevo, va a seguir pecando. Va a seguir pecando. Y no es bueno. Así que, hermano, viene el arrebatamiento. Cristo viene y la gente se queda a pasar la gran tribulación. Es probable que veamos algunas cosas. Es probable que pudiéramos ver tal vez a esos dos profetas, pero yo no quiero verlos. Yo no quiero verlos. Pero si los vemos, gloria a Dios. Y está muy cerca, hermano. ¿Sabe por qué no se han juntado todos los países en contra de Israel? ¿Por qué creen? ¿Alguien me puede decir? Porque Dios está permitiendo que Estados Unidos lo defienda. Pero cuando Dios ya no permita que Estados Unidos defienda a Israel, entonces se le van a echar encima todos los países de la tierra a la batalla de Armagedón. Pero previamente a eso habrá un pacto de paz. Ya muchos andan diciendo que el presidente Trump es el anticristo que va a andar firmando pactos de paz, pero no, yo no creo que sea él. Yo no creo que sea él. Pero de que va a haber un pacto de paz mentiroso, eso sí. ¿Y por qué digo mentiroso? Porque el diablo es padre de engaño y de mentira. Que al rato haya guerras y guerras y en televisión digan, no, pues todo está tranquilo, no hay guerra, hay paz. Fulano hizo la paz en Medio Oriente porque va a ser allá, no acá. Cristo viene y nos vamos. ¿Por qué? ¿Por qué ocurrieron esos milagros? Por orar fervientemente. Pidámosle a Dios que cuando venga Cristo no nos alejemos de Él avergonzados como si estuviéramos desnudos, que nos dé ropas blancas de lino fino, limpio y resplandeciente, que son las acciones justas de los santos, que nos vista con ropas celestiales, espirituales, que tengamos paz para con Dios. Pregúntese usted a sí mismo, ¿me voy con Dios o me quedo? ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo está la vida de usted? Oremos fervientemente, no solamente por migración, oremos fervientemente por muchas áreas de nuestra vida. ¿O se va a autoengañar usted a usted mismo? Hay iglesias que pelean a capa y espada y dicen, yo soy salvo y salvo y salvo, y tienen de a dos mujeres. Se emborrachan, mienten, estafan y un sinfín de cosas. Ah, pero son salvos. Esos nunca han sido salvos, o tal vez fueron salvos y renegaron y apostataron. Eso lo vamos a saber bien cuando estemos allá. ¿Cómo era la salvación en la tierra? ¿Cómo el montón de teólogos por aquí, por allá, por allá? ¿Y qué dice Eclesiastés? ¿Qué dice Dios, el Espíritu Santo, a través de Salomón? El mucho estudio de los libros es fatiga de la carne, pero el fin de todo el discurso hoy es este: teme a Dios y apártate del mal. No le hace que no sea teólogo, nomás con que tenga temor de Dios. Y sí, temor es reverencia, es respeto. Pero también temor es miedo, horror, pavor. ¿Por qué unos teólogos nomás escogen una cosa? Cómprense su librito de Concordancia Strong y escudriñenlo a fondo. Ahora, si yo estoy equivocado, bueno, para que me digan, hermano, usted está equivocado, y le escudriñamos ahí en las raíces etimológicas del idioma hebreo, del griego. ¿Quién vive, hermanos? Así que, hermanos, la biografía de Elías, vamos a leer 1 Reyes capítulo 19 del 4 al 18 para ver un poquito cómo era él. 1 Reyes capítulo 19 del 4 al 18. ¿Ya lo tienen? Yo leo el 4, usted el 5 y nos vamos a unir todos en el verso 18. Dice la palabra de Dios. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come.
Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo delante de Jehová, la segunda vez lo tomó diciendo: levántate y come, porque a largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino de palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasa gran y poderoso viento, que arremetía contra el cesto y quebraba las leñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel me han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por el camino, por el desierto de Damasco, y llegarás a Mirar y a Hazael, por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abed Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que tapare la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que tapare la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Todos juntos. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Qué bonito, hermano. Es parte de la biografía de Elías. Ese hombre, por orar fervientemente, hermano, tuvo trato con ángeles. Cuando lo iba persiguiendo la gente que mandó a Jezabel para que lo matara, se fue al desierto, porque en el desierto no lo iban a seguir tan fácil. Pero hermano, allá le empezó a dar sed, le empezó a dar hambre, le dio vergüenza ir huyendo. Hermano, si caía el hombre del cielo cuando él oraba, ¿qué acaso cuando iban a venir a tomarlo preso no podía pedir que cayera el hombre del cielo? Pero le dudó. Como ser humano nosotros dudamos. A veces queremos un milagro, pero dudamos. Y a veces no dudamos y oramos fervientemente y Dios nos oye. Yo cuando le hablaba del evangelio a la gente allá en el pueblo, cuando vendía gasolina, me decían: no, bueno, es que pues Dios te hace milagros a ti, pero pues tú sí oras, nosotros no sabemos ni orar. Pero es que no querían. Es que no querían. Hermano, le dio 2 tortas y 2 jarritas de agua el ángel a Elías, y caminó 40 días y 40 noches en el desierto, y no volvió a comer ni a beber. Y por allá se encuentra con Dios en una cueva, y le dice Dios: ¿qué está haciendo aquí, Elías? No, pues es que mataron a todos tus profetas y solo yo quedo. No, Elías, tengo 7,000 todavía. Entonces, hermano, nosotros a veces pensamos que la gente no busca a Dios. Yo sé que de aquí alguien va a orar fervientemente. ¿Para qué? Eso sí yo no sé. Pero pídale a Dios que le perdone si está tibio. Pídale a Dios que le perdone si está en pecado. Por eso, hermano, cuando aceptamos a Cristo pasamos a ser hijos de Dios. No es que la salvación no se pierda. Lo que pasa es que la gente pues no le pide a Dios fervientemente, con fe, con confianza. No, yo ya hice esto, ya me perdí. Hermano, en Guadalajara, Jalisco, ahí donde está el hermano David que me dio clases de instituto, hermano, una vez llegó un hombre ahí con su niño en brazos, muerto, se le cayó como del segundo o del tercer piso y cayó de cabeza el niño. Y había servicio en la iglesia. Y ese hermano era
de lo peorcito ese hermano. Pero cuando se le mató el niño que cayó de cabeza, él no habló a la ambulancia, él no lo llevó con el médico, se fue a la iglesia, y cuando llegó a la iglesia gritó, pero a todo pulmón: Señor, soy un perro, pero si tú quieres, regrésame a mi hijo. Y llegó llorando. ¿Y qué cree? Se lo regresó. Hay veces que la gente, hermano, peca. No estamos exentos de eso. Venimos de Adán y Eva, pero hay que renovar votos, hay que ser sinceros, honestos. Dijo el Señor Jesucristo: ser manso y humilde como yo, y hallarán reposo para vuestra alma. Si alguien ha ofendido a Dios, pídale perdón fervientemente, ore fervientemente. Porque hay personas que aquí pueden durar 100 años de vida y les puede ir bien, pero allá no les irá bien. Y eso dice la Biblia. A algunos se les sabe aquí y a otros se les sabe allá. Entréguele su vida a Cristo. Renovemos votos. Oremos fervientemente, hermano. De este jueves en el otro va a haber otra vez velada de oración. Vinimos varios este jueves, estuvo hermosísima la oración. Entonces vamos a continuar pidiendo, hermano. Apuntamos en una hojita lo que queríamos. Entonces las cosas más importantes que realmente se pueden ver, hermano, las vamos a tener ahí orando a Dios. Y cuando nos contesten, vamos a testificar y ustedes lo van a ver. Que no me conteste a mí, pero que le conteste a usted que hizo la petición. Hermano, y ya Dios me contestó, y algo fuerte, hermano. Va a haber milagros. Y eso, claro, si Dios quiere, no vamos a decir noche de milagros, jueves de milagros, venga la oración, va a haber. No, nada de eso. Nada de eso. Dios en su infinita misericordia nos puede hacer milagros. Sobre todo el milagro que nadie se pierda de los que estamos aquí. Que seamos sinceros con Dios, que le pidamos perdón, que nos pongamos mansos y humildes en las manos de Dios. Como las ovejas, hermano. Enmudeció y no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero delante de sus trasquiladores. Mientras lo maldecían, él no contestaba con maldiciones, contestaba con bendición. Pero nosotros a veces no queremos ser ovejas y queremos ser cabras. ¿Cómo es la cabra? Esa se brinca las cercas y se va lejos, hermano. Vamos a orar. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que Dios ponga paz en nuestros corazones. Y no voy a decir nombres, pero hay hermanitos que ya se pusieron a cuentas, ya pusieron fecha y se van a poner a cuentas con Dios. Entonces, que así sean todos. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, Dios todopoderoso, Señor. Gracias, Señor, que nos permites conocer un poco, Señor, mínimamente. Ayúdanos y enséñanos con tu Espíritu Santo, Señor, a orar fervientemente. Normalmente cuando hay un celo fuerte, santo, de sabiduría, Señor, de las cosas de Dios. Elías tenía 613 mandamientos y se fijó que estaban violando uno. No tendrás dioses ajenos, ni te inclinarás a ellos, ni los honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y Elías estaba viendo que la gente se había ido tras de los Baales, Señor, de Baal Zebub, de Baal, Señor, y estaba enojadísimo, y dice: por mi palabra no va a llover, para que esta gente entienda que no tenga agua, que no tenga comida, por ser idólatras. Estaba celoso de las cosas de Dios. Ayúdanos, Dios Todopoderoso, que no por cualquier cosa, Señor, nos querramos ir a otra denominación, a otra iglesia, a otro lugar. Dios Altísimo, bendice a todos los que estamos aquí, Señor. Ayúdanos a ser mansos y humildes, Padre, que seamos celosos con celo santo en contra de las herejías. Enséñanos a orar fervientemente como Elías, Señor, que oró fervientemente, Señor, no solamente, Señor, para los indocumentados, que los libres de migración, Señor, sino que en todo momento para salud, Señor, para la economía, Padre, para enfermedades, para problemas de los que sean, Señor Dios Altísimo.
Enséñanos a depender de ti, Señor, así como les dabas el maná, que era diario, Señor, no podían juntar para otro día, Señor, porque se podría y creaba gusanos, Señor. Ayúdanos a orar diariamente, fervientemente, Padre. Bendice a mis hermanos indocumentados, Señor, que mayormente para ellos es este tema, Señor, pero este tema nos sirve a todos, Señor, para recordar los que ya sabemos y para los que no sabían, Señor, para saber cómo orar fervientemente, así como Elías, Padre. Ayúdanos en el nombre de Cristo Jesús, Señor Dios Todopoderoso. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Bendice a todos y cada uno de los que estamos aquí. Queremos renovar votos para ti, Señor. Si hay alguien aquí en pecado, Señor, que ha hecho pecado ante ti, que no se pierda, que renueve sus votos para que vayamos a la patria celestial, porque el infierno es feo, Señor, es eterno, Señor Dios Altísimo, es para el que te rechaza, para el que no tiene fe, Señor, pero orando fervientemente tú tendrás misericordia de nosotros, porque tú eres bueno, Señor, y nos darás fe, Señor. Sacaremos fuerzas de flaqueza, Señor, ejerceremos fe, Señor. Estamos sentados allá en la patria celestial, resucitados con Cristo Jesús, Señor. Gracias, Dios, que nos diste vida y vida en abundancia, Señor. Bendito sea, Señor. Renovamos nuestros votos, perdona nuestras maldades, perdona nuestros pecados, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Ayúdanos, Señor, cambia nuestra actitud, nuestro corazón, nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestros hechos, nuestros actos. Cambia, Señor, todo lo que hayas que cambiar. Muéstranos, Señor Dios Altísimo, que no nos molestemos, Señor, contigo ni con tu Espíritu Santo, que no nos avergoncemos de nosotros mismos, Señor, porque ni siquiera nosotros somos jueces, Señor, porque tenemos quien nos juzga y tú eres el que nos juzga, Padre. Bendito sea Dios. Bendice a los que no vinieron a oír el tema, Señor. Bendícenos a todos los que estamos aquí en el poderoso nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Amén y amén.